Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Me da gusto estar aquí con ustedes, ¿verdad? Nuevamente para compartirles lo que Dios nos ha dado en su palabra, ¿verdad? Entonces, damos gracias, hermanos. Antes de empezar, quiero darme unos breves minutos para agradecerles el apoyo que como iglesia nos han estado brindando. Estamos trabajando en el área de Riberas del Bravo, una ciudad aparte, ¿verdad? Y por la gracia de nuestro Dios, hermanos, tenemos ahí trabajando ya alrededor de 5 a 6 años. Y bueno, hermanos, ahorita no lo mencioné, pero pido, hermanos, sus oraciones por un pequeño grupo, ¿verdad? De hermanos que estamos, bueno, queremos empezar a discipular. Es un grupo de cuatro hermanos, ¿verdad? Entre ellos 2 jóvenes bueno, 3 jóvenes y un adulto, ¿verdad? Entonces, que Dios nos dé sabiduría, ¿verdad? Porque hemos estado teniendo ahí algunos inconvenientes, ¿verdad? Con ellos en cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero yo sé que Dios puede acomodar las cosas y poder llevar a esos hermanos a un crecimiento, ¿verdad? Entonces pido, hermanos, sus oraciones por ellos y bueno, hermanos, que también en estas últimas semanas una familia más se nos agregó y bueno, este hermano ya tiene tiempo conociendo, ¿verdad? de nuestro Señor y expresa su deseo de estar sirviendo ahí con nosotros. Entonces, estamos contentos, hermanos, por la vida de él. Él se llama Moisés, el hermano Moy, y es un elemento más, ¿verdad? Ahí en la misión para podernos sostener también, ¿verdad? Y tener el apoyo de él ahí con nosotros. Entonces, hermanos, gracias, ¿verdad? Por sus oraciones. Yo sé que cada jueves oran por nosotros. En ocasiones me meto a las transmisiones de los jueves y cuando tengo tiempo los domingos, pero les agradecemos, hermanos, ¿verdad? Sus oraciones y el apoyo hacia con nosotros, hermanos. Dios les bendiga. Hermanos, vamos a rápidamente a nuestras Biblias. Voy a pedirles que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 11. Ahí está el tema, ¿verdad? El título de esta noche, de manera que también a los gentiles. Si hay un libro, hermanos, en la Biblia en donde nos da un panorama un poco más extenso de lo que es la obra misionera, ese es en el libro de los Hechos, ¿sí? Ya que en ese libro, hermanos, nosotros podemos ver a Dios ya consolidando ya su iglesia, ¿verdad? Obviamente que ya nuestro Señor ya había instituido su iglesia, ¿verdad? Pero en ese libro, hermanos, de Hechos, podemos ver a un Espíritu Santo obrando en la vida de estos hermanos para la extensión y la proclamación del Evangelio, ¿verdad? Entonces, es en el libro de los Hechos, hermanos, donde podemos ver un poco más el panorama más abierto de lo que es la obra misionera. Y bueno, ahí está el título, ¿verdad? De manera que también a los gentiles. Hechos capítulo 11, hermanos, en estos versículos que vamos a leer, es nada menos, hermanos, que un informe del apóstol Pedro hacia la iglesia de Jerusalén en cuanto a lo que un suceso que él vivió, que Dios le permitió vivir en el capítulo 10, que es un pasaje también muy conocido, hermanos, en cuanto a la conversión de Cornelio y algunos de los que estaban, ¿verdad?, con él en ese lugar reunidos. Así que, hermanos, vamos a Hechos capítulo 11 y vamos a leer esta porción de la palabra de nuestro Dios. Dice así: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres e incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a compartirles por orden, a contarles por orden lo sucedido, diciendo:
Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Versículo 11. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en la casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Y fíjense, hermanos, pongan mucha atención a lo que Pedro dice en el versículo 17 y 18. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor, fíjense esta pregunta: ¿quién era yo que pudiese estorbar a quién, hermanos? A Dios. 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y ¿qué hicieron, hermanos? Glorificaron a Dios. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Mire, hermanos, a mí me sorprende, hermanos, cuando yo voy a la palabra y veo esta situación en la cual Dios permitió que el apóstol Pedro se viera involucrado. Veo, hermanos, qué tan grande es nuestro Dios. Mire, en el capítulo anterior, el capítulo 10, en el versículo 24, voy a leer un poquito de este capítulo para entender un poco de lo que Pedro estaba hablando en su informe en el capítulo 11. Dice: al otro día entraron en Cesarea, el versículo 24, dice, y Cornelio, los que estaban esperando, habiendo invocado a sus parientes y amigos más íntimos. Bueno, dice, voy a leer el 23, perdón, hermanos. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día, dice, entraron en Cesarea, y Cornelio, los que los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y habló a muchos, y halló, a muchos que se habían reunido. Vemos, hermanos, en el capítulo 10 a un apóstol Pedro siendo llamado a través de esta visión. Vemos a un Dios mostrándole y dándole una lección a este apóstol, al apóstol Pedro. Sabemos, hermanos, que al principio de este capítulo él se encontraba en la ciudad de Jope, en la casa, ¿verdad?, de un curtidor. Dice la palabra que él estaba arriba, ¿verdad?, en la azotea, y hubo un momento, hermanos, que él tenía hambre, ¿verdad?, pero él aún así meditaba y oraba, y en ese momento, hermanos, Dios le mostró una visión a Pedro. Un gran lienzo con infinidades de animales inmundos,
Obviamente, hermanos, sabemos que los judíos eran muy apegados, ¿verdad? A lo que Dios había mandado obedecer en su ley en el Antiguo Testamento, ¿verdad? A las leyes que Dios le había dado a Moisés. Y entre esas leyes, hermanos, había el cuidarse, ¿verdad?, de ciertos alimentos. Así que mire, vemos a un siervo de Dios bajo esta corriente, ¿verdad?, de lo que era el judaísmo. Y mira, hermanos, Pedro se abstenía de ello, pero Dios le dijo: no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Ahora, al mismo tiempo, hermanos, que Dios estaba hablando y tratando con su siervo, en algún momento también Dios envió a un ángel y preparó, hermanos, el corazón de este hombre, hermanos, un centurión. Así que, hermanos, mire, respondiendo al título, hermanos, del mensaje, de manera que también a los gentiles, mire, número 1, hermanos, de manera que también a los gentiles habían recibido, hermanos, la palabra. Dice el capítulo 11, versículo 1: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que dice que también los gentiles habían recibido, ¿qué?, la palabra de Dios. Habían recibido la palabra. Ahí mismo en el capítulo 10, versículo más adelante, en el 36, 10:36, bueno, el 34, vemos a un Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor, dice, hermanos, de todos. No dice este Señor solamente de los judíos, sino que dice: este también es Señor ¿de quién? De todos. Hermanos, Pedro en ese entonces comprendió de que Dios, hermanos, es Señor. Jesús, hermanos, no solamente era un Señor exclusivo para una sola clase de personas, sino que era el Señor de todos, hermanos. Dice versículo 37: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Miren, hermanos, desde el versículo 38 en adelante vemos a un Pedro introduciéndose al mensaje del evangelio. Mensaje, hermanos, que fue predicado en ese momento a oídas de Cornelio, y no solamente él, sino dice a los que él invocó también. Dice que mandó a traer parientes en el versículo 24 y amigos más íntimos. Yo les hago una pregunta, hermanos. Mire, aunque no es la idea el preponderar, el poner en el centro al hombre, no es, hermanos, el énfasis, pero, hermanos, yo creo firmemente. Mire, ¿cuántos de nosotros, de los que van a nuestras casas a visitarnos, a cuántos de los que salen de nuestras casas se van con el evangelio sembrado en sus corazones, hermanos? Este hombre, Cornelio, hermanos, era un centurión. Mire, hermanos, un centurión era el máximo responsable de una centuria, una milicia, hermanos, del Imperio Romano, compuesta por aproximadamente 100 soldados. Este hombre no era un hombre cualquiera, hermanos, era un hombre que tenía una posesión, tenía un cargo, hermanos, militar dentro del Imperio Romano, ¿sí? Y tenía hombres, así como aquel centurión que en algún momento tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Aquí hay otro ejemplo. Y mira, hermanos, a este hombre, ¿verdad?, dice que mandó a traer a sus parientes, ¿verdad? Invocó, dice, habiendo invocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a veces, verdad? Yo creo que en ocasiones va el pastor a nuestras casas a visitarnos, y cuántos, hermanos, somos para invitar a familiares, ¿verdad? O para invitar a amistades cercanas o allí a los vecinos, con el propósito, hermanos, de que ellos al ir se vayan con algo
del evangelio en sus corazones. Mire, la palabra fue recibida por ellos. Nuevamente en el 40, dice el versículo 40 del capítulo 10, dice: a este levantó Dios 39, y todos nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándole en un madero. 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos. Hablando, hermanos, de ese grupo, dice que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Mire, versículo 39, 40 y 41, podemos ver cómo Pedro empieza a evangelizarles. Recuerden, hermanos, que el apóstol Pablo, ahí en la carta a los Corintios, dice, ¿verdad?, que de manera que yo les he enseñado lo que asimismo que recibí. ¿Y qué es lo que hemos recibido, hermanos, de la palabra de nuestro Dios? El mensaje del evangelio, que consta, hermanos, en que Jesús murió por nuestros pecados, que dice conforme a las escrituras, y que no solamente eso, sino que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Hermanos, tenemos un mensaje poderoso en nuestras manos, tenemos un mensaje, hermanos, el cual somos responsables delante de Dios, de así como estos apóstoles, así como esta iglesia en Jerusalén dedicó, hermanos, su tiempo a predicar el mensaje del evangelio. Hermanos, la gente necesita recibir la palabra de Dios como lo hizo Cornelio y aquellos hombres que estuvieron con él en ese momento. Mire, Pedro había sido llamado por Dios en esa ocasión para predicar el evangelio a Cornelio. Sí, el capítulo 10, versículo 39 dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Ahí está el evangelio así, hermanos, explícitamente, ¿verdad? Abiertamente Pedro les habló de las buenas nuevas, hermanos, de salvación. Pero antes Dios ya había trabajado en el corazón tanto de su siervo como en los corazones de estas personas. Mire, hermanos, qué grandioso es cuando nosotros vamos y exponemos, ¿verdad?, el plan de salvación, exponemos el mensaje del evangelio, y ya Dios está haciendo algo en la vida de esa persona, o ya Dios está trabajando en nuestros corazones. De alguna otra manera, hermanos, recibieron la palabra. Mire, a pesar de las diferencias, tanto culturales como religiosas, Pedro, hermanos, comprendió una gran verdad. Versículo 28 en el capítulo 10. Mire, dice: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón que judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí, dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Versículo 34. Una vez que Pedro les da esa declaración: hey, yo vengo, pero no es porque yo quiera, porque ustedes saben que judíos no podemos estar con ustedes, los gentiles. Somos muy diferentes. Pero, hermanos, él entendió, dice: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. El versículo 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Es por eso, hermanos, el nombre de este mensaje: de manera que también a los gentiles. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué los judíos se escandalizaban cuando escuchaban que Dios les había concedido el arrepentimiento, que Dios les había concedido el perdón de sus pecados? Ahorita lo vamos a ver. Mire, hermanos, al obedecer el llamado que le extendió Dios, Pedro, hermanos, se acordó de lo que Jesús les había dicho. Hay pasajes aquí, hermanos, en donde Pedro revela y nos muestra
de que a pesar de que Dios estaba tomando el control y lo estaba llevando a él a ejecutar, hermano, el plan de Dios, el propósito de Dios de predicar el evangelio a ese grupo de gentiles, Pedro, hermanos, mire, se acordó de lo que Jesús les había dicho. Mire, dice, vamos a Hechos capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1. Versículo 4 y 5. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis, ¿de quién? De mí. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego, hermanos, si vamos al capítulo 11, versículo 16, dice el apóstol Pedro, entonces, ¿qué hizo Pedro? Entonces me acordé de lo dicho, ¿por quién, hermanos? Por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Capítulo 10, versículo 42. 10:42. Mire, Pedro está hablándoles el evangelio a Cornelio y a los que estaban con él, y dice en el 42, y nos mandó que predicásemos ¿a quién? Al pueblo, y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio ¿quiénes? Todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hermanos, Pedro estaba haciendo su trabajo. Y mire, este hombre se acordó en esa encomienda, él se acordó, ¿verdad? Lo que su maestro, lo que el Señor les había mandado que hicieran, ¿sí? Vemos en los evangelios, hermanos, cuando Jesús los manda, ¿verdad?, a predicar el evangelio del reino, los vemos, ¿verdad?, comisionándolos en 2 ocasiones cuando les dijo ir y predicar el evangelio, ¿a quiénes? A toda criatura. Vemos a un Señor Jesucristo, hermanos, teniéndolos ahí reunidos, ahí en el libro, en el evangelio de Mateo, capítulo 28, comisionándolos, diciéndoles, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ir y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Pedro, al cumplir con este llamamiento que Dios, esta tarea que Dios le estaba haciendo, él se acordó, hermanos, de las palabras de nuestro Señor. Me acuerdo que el Señor ya me había dicho esto. Mire, hermanos, al principio él no lo entendía. Cuando él tuvo su visión, ¿verdad?, que cuando Dios se la mostró, vemos, hermanos, que Dios tuvo que decirle en más de 2 ocasiones, mata y come. Y Pedro, hermanos, en su arraigado, ¿verdad?, en sus costumbres judías, tratando de obedecer, ¿verdad?, el judaísmo, decía, no, Señor, porque tú ya nos has mandado antes, ¿verdad?, a no hacerlo. Pero, hermanos, él entendió esta gran verdad. He entendido que para Dios no hay acepción de personas. Hermanos, esto es misiones. Cuando el evangelio, hermanos, llega a vidas necesitadas, cuando el evangelio, hermanos, llega a almas que requieren, hermanos, del perdón, requieren de la salvación, requieren, hermanos, de arrepentimiento. Y no va a haber, hermanos, no hay ninguna otra fuente en que ellos puedan ser salvos, sino es a través de la predicación de la palabra de nuestro Dios. Es a través, hermanos, del recibimiento de la palabra de Dios que Él obra, hermanos, en el corazón del hombre para salvación. Efesios, vaya conmigo a Efesios capítulo 1, por favor. El apóstol Pablo lo menciona ahí en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13. ¿Está conmigo? Efesios 1:13.
Dice, en él también vosotros, ¿qué dice primero, hermanos? Habiendo oído, ¿qué? Habiendo oído, hermanos, la palabra de verdad. Y luego dice, el evangelio de vuestra, ¿qué? De vuestra salvación. Hermanos, no hay ninguna otra fuente el cual el hombre perdido pueda ser salvo, si no es a través de la proclamación del evangelio, hermanos, si no es a través de la predicación de su palabra. ¿Cómo oirán? Dice ahí en Romanos, ¿cómo oirán si no hay quien les predique, verdad? Hermanos, dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de ¿qué, hermanos? De Dios. Es indispensable, hermanos. Mire, la gente no va a ser salva con las Biblias cerradas. Necesita ver una predicación de la palabra, necesita ver un mensaje, hermanos. Y ese mensaje es el mensaje del evangelio, que Cristo murió, fue sepultado y que resucitó al tercer día, hermanos, conforme a las Escrituras. Y Pedro, hermanos, es un ejemplo aquí, ¿verdad? El cual, haciendo a un lado toda diferencia, entendió, hermanos, y se acordó de lo que él había recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, de manera que también a los gentiles habían recibido, hermanos, ¿qué? La palabra de Dios. Pero también, hermanos, de manera que también los gentiles habían recibido de Dios arrepentimiento para vida. Dice ahí el versículo, capítulo 11, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron. ¿Por qué callaron, hermanos? Mire, porque al principio del capítulo 11 vemos a un grupo de hermanos judíos contendiendo, ¿verdad? Disputando con el apóstol Pablo, diciendo, hey, ¿por qué fuiste a predicarles a ellos? Si bien tú sabes que no debemos estar conviviendo con ellos. Y Pedro, hermanos, se tuvo que ver la tarea, la necesidad de explicarles lo que él ya había recibido, no de la iglesia, no de otros apóstoles, sino de quién, hermanos, de Dios. Así que, hermanos, mire, por eso es que en el capítulo, a inicios del capítulo 11 podemos ver a estos hermanos judíos celosos, ¿sí? Un poco allí, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, si no, pues no hay, no concordamos con ellos. Pero, hermanos, Dios hace a un lado todo eso y Él nos manda a predicar el evangelio a los gentiles. Mire, y Pedro pues se tuvo que ver la necesidad de explicarles lo que había pasado. Pero ¿sabe qué, hermanos? También habían recibido de Dios no solamente la palabra, sino que también Dios les había concedido arrepentimiento para vida. Dice el versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, ¿qué hicieron los hermanos? Se callaron, ¿verdad? Ya no tuvieron más palabras, más argumentos para contender, para decirle a Pedro, sino que se maravillaron, hermanos. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron. Y aquí viene lo más hermoso, hermanos. Dice, y glorificaron ¿a quién? A Dios. Mire, hermanos, Cornelio, su familia y algunas personas más que los acompañaban fueron salvos, hermanos, por medio de esa predicación. Mire el versículo 24 del capítulo 10, si no me equivoco. Perdón, el versículo 33. Mire lo que dice, así que luego envié, del capítulo 10, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros, mire lo que dice este hombre, estamos aquí en presencia de ¿quién? De Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hermanos, qué bendición sería de que a la persona que nosotros lleguemos a testificar, a evangelizarle, nos diga esto: te estaba esperando porque necesito escuchar de ese Cristo crucificado, necesito escuchar de lo que Dios tiene para ti, para yo ser edificado. Mire, hermanos, Dios trabajó en ambas vidas, tanto en la vida de su siervo como en la vida de estos hombres. Mire el capítulo 11, versículo 14,
dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Mire, hermanos, sin duda alguna, y una vez sabemos, hermanos, que este relato terminó en pues un buen resultado, ¿verdad? La palabra tuvo efecto, hermanos, en los corazones, en la vida de estas personas, y fueron salvas. Y mire, hermanos, no hay duda, hermanos, no hay duda alguna que la salvación de otros debe causar gozo y admiración de lo que Dios puede hacer, hermanos, en nuestras vidas. No hay ninguna duda, hermanos. No hay mayor gozo para el creyente que el escuchar de que una persona fue salva. No hay mayor gozo, hermanos, para nosotros como iglesia de escuchar que en tal lugar almas están siendo salvas, y no solamente salvas, sino que están yendo, hermanos, rindiendo sus vidas a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y están siendo obedientes a los mandamientos de Dios, como en el caso de ser bautizados, de permitir ser discipulados. Hermanos, es algo que debe causar gozo en nosotros, y como resultado, ese gozo, hermanos, dice, al oír todo esto, ¿qué hicieron? Glorificaron a Dios. Toda alma salva, hermanos, debe ser para nosotros motivo para glorificar el nombre de nuestro Dios. Debe haber gozo. Mire, cuántas veces hemos escuchado, ¿verdad? Hemos oído que cuando un pecador se arrepiente, que dice, ¿verdad? Hay gozo en los cielos, ¿verdad? Y lo cantamos. Hay un hombre nuevo en la gloria, ¿verdad? Mío es. Todos mis pecados son perdonados. Gloria ¿a quién? Al Señor. Gloria sea, hermanos, a nuestro Dios, que aún Él sigue teniendo misericordia de nosotros, ¿verdad? Sigue teniendo misericordia y gracia, hermanos, de las almas perdidas. Así que, hermanos, debe ser causa de gozo y admiración por la persona de nuestro Dios, al ver, hermanos, cómo Él sigue haciendo grandes milagros, hermanos, en las vidas de las personas. Yo siempre les he dicho a los hermanos, para mí el más grandioso milagro, hermanos, que puede una persona recibir de Dios no es sanidad, hermanos, no es bienestar, no es prosperidad, es su salvación y su transformación, hermanos, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Qué grandioso es nuestro Dios, hermanos, al seguir derramando de su Espíritu, al seguir derramando de su gracia, de su misericordia, a tal grado, hermanos, que nosotros deberíamos decir, de manera que también a ellos les ha dado Dios este perdón, les ha dado Dios el recibir la palabra. Y mire, hermanos, por último, de manera que también los gentiles recibieron, hermanos, el don del Espíritu Santo. Y aquí quiero hacer una entre paréntesis, hermanos. Yo creo, ¿verdad?, que hemos tenido algunos estudios en cuanto a lo que se refiere a la palabra de Dios cuando uno recibe el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Sabemos que existen denominaciones, existen otros grupos, ¿verdad?, que pues malentienden este concepto, hermanos. Pero en sí, hermanos, hay dos cosas. Mire, hermanos, la manifestación del Espíritu Santo en esas vidas confirmaron lo siguiente. Número uno, hermanos, eran ya personas salvas. Cuando nosotros vamos al mismo libro de Hechos, en el capítulo 1, dice la palabra que estaban reunidos, ¿verdad?, en un lugar, y dice que estaban los apóstoles junto con otras personas. En total eran 120, ¿verdad?, los que estaban ahí congregados, y fueron todos llenos, todos recibieron el Espíritu Santo. Pero mire, hermanos, sucedió algo ahí también. Cuando vemos el libro de los Hechos, que está mencionado que fueron llenos del Espíritu Santo, siempre lo vemos acompañado con la acción de hablar en lenguas, ¿verdad? Entonces, hermanos, mire, honestamente, hermanos, esa acción ahora nos indica de que ahora ellos, hermanos, ya tenían el poder, la unción del Espíritu Santo para predicar y proclamar, hermanos, las maravillas ¿de quién? De Dios.
Cuando vamos y vemos, hermanos, cuando el Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles, dice la palabra que muchos que estaban reunidos de otros lugares les escucharon hablar las grandes maravillas de Dios en sus idiomas, en sus lenguas. De la misma manera, hermanos, mire, en esta ocasión no fue la excepción, sino que Dios también, así como se los permitió a sus apóstoles y a ese grupo de hermanos que estaban ahí, la mayoría de ellos judíos, ¿verdad? Ahora, hermanos, lo estaba haciendo Dios, pero ahora con el pueblo gentil. Y era tanto, hermanos, el asombro que había en la vida de estos hermanos judíos, que mire, no les quedó de otra nada más que decir: Señor, no somos nadie para cuestionar tus planes, no somos nadie para decirte a quiénes sí, a quiénes no. Eres el Dios soberano y tú decides a quién le permitirás, a quién le permites experimentar esto que una vez a nosotros nos permitiste. Mire, hermanos, la manifestación del Espíritu Santo en estas vidas confirma lo siguiente: eran salvos totalmente, como dice también ahí el apóstol Pablo, el pasaje que acabamos de leer de Efesios 1:13, habiendo recibido la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis ¿qué? Sellados por el Espíritu Santo, ¿sí? Somos sellados, somos bautizados, hermanos, recibimos al Espíritu Santo, y estos hermanos ya estaban confirmados como hijos de Dios. Y ahora, hermanos, ellos tenían ya la aprobación por parte del Espíritu Santo para que ahora ellos predicaran el evangelio como lo hacían los apóstoles y algunos otros hermanos. Así que, hermanos, mire, con esto termino. Vemos, ¿verdad?, a un Dios, ¿por qué no, verdad?, interesado por las almas. Dice el apóstol Pablo allí en la carta a los Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio de Dios, porque es poder de Dios para salvación. Y luego dice: a todo aquel que en él cree. Dice primeramente al judío y después al griego, ¿verdad?, al gentil. Así es que, hermanos, mire, la obra misionera es una obra, es un plan, hermanos, en donde Dios involucra no solamente a un pueblo, sino a todos. Hermanos, el evangelio no es exclusivo, sino que, hermanos, Dios nos manda a predicarlo, a enseñarlo a toda criatura, ¿verdad? Nosotros no sabemos, hermanos, si esa persona, Dios ya está obrando, Dios ya está trabajando en el corazón de él o de ella, pero nosotros tenemos que ir. Y, hermanos, mire, esto tiene que ver mucho con misiones, porque uno de los trabajos principales de un misionero es la proclamación del evangelio. Pablo mismo lo dijo ahí en la carta a los Romanos: de esta manera que me esforcé para llevar el evangelio a donde Cristo no haya sido predicado. Hermanos, el evangelio es misiones es el esfuerzo de la iglesia local para llevar el evangelio, ese mensaje, hermanos, que cambia, que transforma vidas a otros lugares. Así que, hermanos, sigamos en pie a la tarea que Dios nos ha mandado, y no dejemos, hermanos, no dejemos caer nuestras manos. Sigan orando, hermanos, por los misioneros. Hay que pedirle a nuestro Dios que nos siga supliendo para seguir apoyando, hermanos. Mire, de la misma manera nosotros allí en la misión estamos apoyando también a algunos misioneros, y este año queremos agregar otro más. Así que, hermanos, esto es una tarea de toda la iglesia, ¿verdad? Y les pedimos, hermanos, que sigamos orando, sobre todo, hermanos, por aquellas almas perdidas que necesitan de salvación y de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. Así que, hermanos, les animo, ¿verdad? Y gloríense, hermanos, glorifiquen a Dios cuando escuchen: allá en Riberas, allá en Olivia Espinosa, allá en El Paso. Ahorita leyendo la carta del hermano Imer, qué bendición, hermanos, que más almas siguen llegando a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, no bajemos nuestros brazos y sigamos pidiéndole a nuestro Dios
que siga obrando, siga trabajando, hermanos, en sus siervos sobre todo, y posteriormente, hermanos, en las obras en donde Él nos ha puesto, ¿verdad?, a cada uno de los misioneros, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, hermanos, y pues les amamos, ¿verdad?, en el amor de Cristo. Vamos a orar, hermanos, para terminar por este tiempo. Gracias, Padre, te damos por esta oportunidad, Señor, que nos permites de escuchar tu palabra. Padre, si dije algo, Señor, que no estuvo de acuerdo, mi Dios, a tu verdad, Padre, corrige, Señor, aquello que no, que quizá, Padre, hubo allí un pequeño error o algo, Señor. Pero te pido, Señor, también que lo que se haya quedado en nuestros corazones, Padre, haya sido para mejorar, Señor. Te rogamos, mi Dios, que tú sigas haciendo la obra en este lugar, en esta iglesia Bautista Juarense. Sigue trabajando, mi Dios, en nuestras vidas. Sigue usando, Señor, a nuestro pastor para que Él nos siga enseñando, Padre, ese don que tú le has dado, por los líderes, por cada familia, Señor, de este lugar. Ayúdales, mi Dios, y Padre, gracias porque a pesar de las circunstancias, Señor, aún ellos han decidido, Padre, el estar orando por tus siervos, el estar apoyando, y Padre, multiplícales, mi Dios, sus esfuerzos, Padre, ayúdales, mi Dios, y pedimos, Padre, que pongas en nuestros corazones la convicción, Señor, de predicar tu palabra, mi Dios, de instar a tiempo y fuera de tiempo, Padre. No permitas, Señor, que Satanás estorbe esta gran labor, Padre. Ayúdanos a hacer cada día una mejor iglesia para honra y gloria de tu nombre, Padre. Gracias le damos por este tiempo y te pedimos, Señor, que tú sigas bendiciendo las demás obras, Señor, los demás campos misioneros, Padre, por las almas, Señor, las cuales han de escuchar, que al igual, Señor, que Cornelio y otros ejemplos en tu palabra, condúcenos, Padre, a aquellas personas las cuales tú ya has estado trabajando, mi Dios, en sus vidas. Y a nosotros también, Padre, sigue trabajando en nuestros corazones, Padre. Gracias le damos por este tiempo, nos ponemos en sus manos, Señor, y todo eso se lo rogamos, Señor, con acción de gracias, en el glorioso y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.